Adelante, Mariano. Buenas tardes. Un agradecimiento para las personas organizadoras de esta actividad que ya esperamos año con año y a ustedes por su presencia. Yo participé en el precoloquio, así que tuvo lugar el año pasado, así que tal vez retomaré algunas ideas propuestas allí. Descubrí que mi originalidad no va para tanto, que cada vez que soy convidado a hablar de psicología y ética puedo salir con un perfil distinto. Me disculpan si omito alguna consideración del lenguaje inclusivo, pero estoy todavía transicionando y si me concentro demasiado en eso se me puede olvidar de qué estoy hablando. Pero quiero que se sepa que me dirijo a todos, todas, todes. La convocatoria de esta actividad, Ética en Psicología, Perspectivas desde lo Multiparadigmático, plantea el asunto de cómo entrarle a esto, ¿verdad? Por dónde hacer una puerta de ingreso. Y yo en esta ocasión he optado por pensar en cuál es la motivación subyacente de esta invitación. Y creo que se trató de darle voz a un emergente de nuestra vida académica, de algo vago que se dice en pasillos y en redes sociales, Instagram y demás. Creo que esto fue. Y la convocatoria no fue más allá de una yuxtaposición de términos provocadora, sugerente, ética, psicología, multiparadigmático. De esos términos que parecían estar librando un cuerpo a cuerpo escandaloso y silencioso a la vez, violento y discreto. Esta actividad sería, pues, la ocasión para darles alguna voz pública, visible, y para que intentáramos articular alguna cosa al respecto. Esta motivación de fondo, que digo, considero que es posible que sea más emocional que académica. Y dejemos claro que lo académico nunca deja de ser emocional, lo que sí puede dejar de ser es emocionante. Lo que más impulsó esta agenda de ética, psicología, lo multiparadigmático, en nuestra academia estimo, y vaya las paradojas de la vida, lo que más impulsó esta agenda son las particularidades de esa voz. ¿Se acuerda alguien? En mi anterior participación de esto hablé, dije que yo escucho voces, ¿ah? Que quede claro. Y las particularidades de esta voz que provoca y anima la discusión epistémica mientras simultáneamente procura disolverla, así como lo oyen. Algo de esto que diré a propósito de esa voz puede sonar muy escolar, caricaturesco, binario, maniqueo, estereotipado, pero de veras, que a veces se oye así como lo voy a decir. A una voz fantasmática, tal vez no sea tan relevante, es tan poco frontal que se convierte con frecuencia en un se dice. ¿De verdad valdrá la pena detenerse tanto en un fantasma y jugar a ser un medium? Hay que decir que esta voz produce una irritación textual frankfurtiana, lorenzeriana posiblemente, una irritación. ¿Y por qué? ¿Por qué esta irritación? Posiblemente por su atrevida propuesta, sugerencia, insinuación, demanda de un silenciamiento de la polifonía multiparadigmática, de su supresión. Pide que alguien se calle, señala que alguien no estaría legitimado a tomar la palabra. Y bueno, pues frente a eso se impone decir algo, ¿no? ¿Cómo lo hace esta voz? Ya antes procuré hacer una caracterización, solo agrego que tiene algo como que denuncia y revela una falsedad ideológica del otro diferente,
y que su piedra de toque es señalar una falta de ética resultante de la desconexión de la evidente realidad, de no pasar la prueba de la ciencia, en fin, por sus limitaciones respecto a un monopólico solo firme, esencialmente de carácter metodológico. Tiene esta voz también algo de ciertos tintes de empirismo, positivismo y de cierta problematización de ciencia, a ese nivel que no pensaría uno que ya estaba más que superada. Pues no, siempre anda por ahí. Y ese tono se acompaña de cierto ateorismo, historicismo, una presunta neutralidad investigativa, cierta fascinación numérico-científico-tecnológica, cierto metodologismo. Y bueno, así como esta voz dice que es problemático lo multiparadigmático, porque implica que una serie de voces tendrían acceso a una palabra, pero al no estar fundadas en una ciencia basada en la evidencia, serían antiéticas. Mi tesis aquí es exactamente la contraria, y es que con la supresión de lo multiparadigmático se va a la discusión epistemológica, y digo que con ella se perturba la dimensión ética. ¿Y por qué? Porque en este borramiento de lo epistemológico hay un borramiento del problema de la libertad y de las insoslayables elecciones que la acompañan. Es claro, con todo, que la principal irritación no viene tampoco, sin embargo, de que uno pudiera haberse quedado huérfano de paradigma, sin casa, tras este menosprecio, tras este feo que le acaban de hacer, que anuncia su descalificación por parte de la voz fantasma en la competencia de los saberes, sino de algo más poderoso. Y esto, es lo más poderoso que está tras esta irritación, es la vergüenza. La vergüenza. Creo que algunos ya somos demasiado sinvergüenzas en algunas dimensiones, pero sé a quienes esta vergüenza perturba aún. Y es que la voz fantasma afirma, su concepción y afinidad teórica en psicología, su paradigma, no solo ya no es aceptable por sus evidentes limitaciones epistémicas, por su propuesta de verdad, sino por sus condiciones éticas y morales. ¿Qué clase de persona es usted? Y de manera concreta, algo así puede oírse en afirmaciones del tipo: es nuestra obligación ética ofrecerle a las personas pacientes usuarias en el alivio de su sufrimiento, como profesionales en psicología, intervenciones basadas en la evidencia, con técnicas y métodos comprobados con claro respaldo científico y experimental, o bien la resolución de los problemas de la realidad nacional en salud mental reclama el desarrollo de capacidades éticas que reclaman herramientas, no paradigmas o escuelas de psicología para cumplir el deber ético profesional. Reitero, como lo dije en otro momento, ¿quién podría en primera instancia objetar eso? Posiblemente su fuerza está en su tono, en cierta superioridad moral presuntamente garantizada por una determinada adscripción formal. Es este un discurso de un adentro sin afuera. Afuera solo existe el oprobio de la vergüenza. Pero quiero destacar, sí hay afuera, sí hay otro afuera, un lugar posible externo donde otras circulaciones son viables. Y ese afuera se llama ciencias sociales. Ofrece otras circulaciones, otros objetos, y me atrevo a decir que es por la vía de la discusión sobre lo multiparadigmático que han entrado en psicología, en la Universidad de Costa Rica, por lo menos, las grandes discusiones de las ciencias sociales y su particular sensibilidad, lo que nos mantiene en relación con múltiples tradiciones, o por lo menos nos permite mantenerlas vivas. Es por esto que quiero hacer una pequeña y ínfimo homenaje a Thomas Kuhn,
quien de alguna manera está detrás de este posicionamiento del término paradigmático, multiparadigmático, aun si algunos dicen que debería ser erradicado porque no lo usamos en toda la literalidad del texto de la estructura de revoluciones científicas. Creo que debemos sacar bastante más que estos términos, sino cosas, por ejemplo, cruciales en nuestra experiencia en la Escuela de Psicología, como la consideración de que la ciencia es otra cosa que su relato de la experiencia científica, que la investigación y la ciencia como empresa histórica y socialmente determinada, es decir, desde el lenguaje, desde los imaginarios, desde el poder. Y lo más importante es en la introducción del texto de Kuhn, nos dice: "My most fundamental objective is to urge a change in the perception of familiar data". Es decir, mi principal aporte para ustedes con el tema de la estructura de revoluciones científicas es cambiar su percepción en lo que ustedes consideran que es un dato familiar. El físico de Harvard se viene a buscar en las ciencias sociales y nos dice: la práctica, cito comillas, la práctica de la astronomía, la física, la química, la biología normalmente fallan en evocar las controversias sobre los fundamentos que hoy con frecuencia parecen endémicas entre, digamos, psicólogos o sociólogos. Kuhn nos busca, a nosotros se nos invita a abandonar el barco. Este es mi punto de cierre. Y para cerrar, tengo 7 puntos, no es un nuevo decálogo al que le faltan 3. No son 7 mandamientos, pero va el primero. Tiene un título: pseudociencia es una palabra y no es tan vergonzosa. Me voy a apropiar de ella, como alguna vez alguien hizo de nigger o gay. No estoy desvelado por ningún reconocimiento oficial, ni quiero ser admitido en ningún selecto club. Pseudociencia es una palabra con la cual nombrarse a sí mismo como adepto a una idea de saber válido llamada ciencia, que gozaría de cierta exclusividad en cuanto a legitimidad, y al mismo tiempo es una manera de nombrar quienes no están dentro. Decirse ético dice bien poco de la ética, decirse científico dice bien poco de estar en conexión con las ideas ilustradas que le dieron origen. El sapere aude, el atrévete a saber. Punto número 2. Este micrófono no se oye muy bien, ¿puedo cambiarlo? Minutos. Punto número 2. No podemos vivir sin pseudociencia, en algún sentido. Ciencia es un llamado a ser bien straight. No se puede ser solo straight. Se necesita pseudociencia para poder hablar sobre pseudociencia, para tener un lugar desde donde diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Y la ciencia no tiende a ocuparse mucho de estas cosas. La filosofía de la ciencia sí. ¿Será sospechosa de pseudociencia? Un asunto de dialéctica, ¿o acaso podemos imaginarnos un lugar homogéneo, un puro adentro? ¿Se imagina una escuela de psicología sin pseudociencia? Inimaginable. No podría hablarse de la amenaza de las pseudociencias. Punto número 3, por una mejor pseudociencia para todos. Necesitamos la mejor pseudociencia posible. Tenemos que formar buenos pseudocientíficos y pseudocientíficas, los mejores, rigurosos, estudiosos, analíticos, que sepan leer y escribir muy bien e interrogar cualquier propuesta de método que se les ponga por delante antes de incorporarla, irreverentes, desafiantes de las fronteras donde se les ha dicho reposa el único conocimiento válido, pseudocientíficos y pseudocientíficas capaces de destruir su pseudociencia y refundarla de distintas maneras una y otra vez en vez de solo hacerle lugar de fidelidades, con posibilidades de trascender qué, cómo, dónde se investiga y se genera saber válido, que no muchas cosas les resulten evidentes y poco meritorias de lecturas. Ensayistas, lectores, escritores, activistas que no desaparezcan como sujetos en su investigación, en una presunta neutralidad. Y siendo buenos pseudocientíficos, de fijo resultará que a veces seremos también buenos científicos. Lo contrario difícilmente sucederá. Hago una protesta. Según mi cálculo de tiempo, y yo puse el reloj, dispongo de 2 minutos y no de 1. 2 minutos, dispongo de 3. Cuarto punto, ten cuidado con lo que deseas. Tal vez ya existe, y si lo vieras, no te gustaría. Y bueno, aquí tenía una anécdota buenísima, pero
Se las voy a contar rapidísimamente. Es como, una vez en una dictadura en la que hay una hambruna en un país, se le pide al dictador de turno, angustiado por la hambruna que hay, decide la idea loca que quiere darle a cada familia. Si alguien quiere oír la anécdota, con el café se la cuento. Es buenísima. Ten cuidado con lo que deseas. Tal vez ya existe y si lo vieras no te gustaría. Y bueno, tal vez el psicólogo más científico, o por lo menos el menos pseudocientífico, tal vez ya existe y se llama psiquiatra. Y eso no nos conviene desde ningún ángulo. Estoy en una escuela donde alguien... cierro. La misma historia de siempre. ¿Eh? Creo, punto número 5, creo que la voz fantasmática es familia de la mano invisible. O por lo menos son muy amigues. Eso habría que investigarlo un poco más. Y discrepo en que en esta escuela padecemos de una innecesaria paradigmatitis. Aunque tal vez si hay inflamación, es posible que algo se inflame todavía, por dicha, y en la doble acepción, cuando se escucha la propuesta de establecer una sola voz. Sugiero no administrarle antiinflamatorios a la Escuela de Psicología, ni tampoco extirparle su polifonía. Muchas gracias. Mariano, le quedaría bien contar su anécdota para no quedarnos con las ganas. Podría contar su anécdota para no quedarnos con las ganas. ¿Cuál es la anécdota? Bueno, una vez un dictador, teniendo que atender una hambruna en su nación y queriendo implementar una de esas tales terribles medidas mesiánicas con las cuales procuraba salvar al país siempre, decide que llama a todos los científicos y les dice que necesita urgentemente que le fabriquen una vaca pequeñita. Dice, es una vaca, lo que tengo en mente es una idea brillante, es una vaca pequeñita, así como de ese tamaño, más o menos, ¿verdad? Cada familia podrá tener su propia vaca en su casa, 2, 3 metros cuadrados de zacate, así resolvemos el problema de que tengan leche, queso, ya veremos, ¿verdad? Y mientras el dictador despliega su demanda, alguien tímidamente le toca el hombro y le dice, comandante, ya esa vaca ya existe. Se llama la cabra. Es el científico más científico, el psicólogo más científico, menos pseudocientífico. Es el psiquiatra por mucho. Es su formación, sus herramientas, sus métodos, su uso de evidencia empírica, su acreditación, su estatus científico. Nadie habla con más seguridad y fundamento de la enfermedad mental. No solo está legitimado, sino que es el legitimador. Eso era. Gracias.